Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora damos gracias a ti por este día, tu día, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, conocerte a través de ella, crecer a través de tu palabra, no solamente para adquirir conocimiento, sino para que ese conocimiento sea llevado a la práctica y entonces se haga visible lo que antes era invisible. Entonces sea una señal, un testimonio vivo para nuestros hermanos y para el mundo, que somos discípulos tuyos. Ayúdanos a vivir tu palabra, pues es lo más difícil, es el reto más grande que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos capacite y aplique esta palabra a nuestros corazones. Para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hay una persona que te ama mucho a ti. Tú eres la persona más amada por esa persona, pero a esa persona le queda poco tiempo de vida y tiene algo muy importante que decirte a ti. Tú eres su escogido, tú eres su elegido. Él quiere es que tú le oigas, que tú le escuches. Son sus últimas palabras, es su último discurso y va dirigido a ti. ¿Le escucharías? ¿Correrías a escuchar lo que esa persona muy amada tiene que decirte antes de morir? Es más, si lo escuchas, ¿lo recordarías? ¿Lo enseñarías a otros? ¿Te encargarías de que por generaciones se recordara ese último discurso de esa persona muy amada? Ahora, ¿qué tal si cambiamos la escena? ¿Qué tal si eres tú quien tiene pocos días de vida? Son pocas horas de vida. ¿Qué tienes que decirle a la persona que es más importante para ti? ¿Has pensado en eso en alguna vez? ¿Cuáles serían tus últimas palabras para la persona más importante para ti? ¿Cuál sería el tema? ¿Qué quieres tú que esa persona nunca vaya a olvidar, sino que por siempre lo recuerde? Y no solamente que lo recuerde, sino que tú quieres que esa persona enseñe de generación en generación esa última enseñanza que tú le has dado. ¿Qué le enseñarías? ¿Sería importante esas palabras para la otra persona? ¿Serían importantes esas palabras para ti? Mis amados hermanos, cuando nos acercamos a este texto, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es su último discurso antes de ser entregado. Está a pocas horas de ser entregado, de vivir los momentos más crueles y difíciles que ha podido vivir. Y este es su último discurso. Esto es lo último que nuestro Señor Jesucristo quiere que sus discípulos escuchen. Y cuando revisemos estos capítulos, del capítulo 13 al 17, hay grandes lecciones para su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo se humilla. No le bastó simplemente con tomar un cuerpo humano, sino que ahora va más allá. Les sirve a sus discípulos y ahora va a ir más lejos, va a ir a una cruz a morir por un pueblo escogido. Ahora el Señor lava sus pies, hace su última cena y ahí va a estar la persona que le va a entregar horas después. El Señor les da un discurso muy importante, grandes lecciones de vida que ellos no pueden olvidar y les recuerda que se deben amar los unos a los otros. Luego les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y les recuerda que deben permanecer en Él para que Él permanezca en ellos. También les dice, recuerden que si ustedes dan testimonio de mí, el mundo les aborrecerá. Y hace una de las más maravillosas y extraordinarias oraciones e intercesiones que alguien ha podido hacer en la historia por un pueblo muy amado. Su gran oración, su gran intercesión por su pueblo. Esa misma intercesión que hizo por sus discípulos, hoy las está haciendo por nosotros. Él es quien intercede por nosotros. En este contexto, mis amados hermanos,
nuestro Señor Jesucristo tiene algo muy importante que decirle a los suyos, y fue lo que leímos en el versículo 34 y 35 del capítulo 13. Después de 3 años de andar con estas personas inmaduras, tercas y torpes, no muy lejanas a nuestra condición, no muy diferente a nuestra condición, nuestro Señor Jesucristo se acercó a las personas que padecían las peores enfermedades. Una vez extendió su mano a un leproso y le sanó. Sus discípulos fueron testigos, ellos estaban ahí. Con tan solo una palabra, el siervo de un centurión recibió sanidad. La suegra de Pedro quedó libre de la fiebre. Los ciegos reciben la vista, los sordos oyen. Es más, cuando muchos quisieron seguirle simplemente por interés a nuestro Señor Jesucristo, Él respondió: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Deja que los muertos entierren a los muertos. Cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El que no aborrece a padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. En otra ocasión cruzó el mar y se topó de frente con un endemoniado. Hizo doblar las rodillas del endemoniado. Ahora ese ex endemoniado se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de toda la región de Gadara. Se acercó una mujer, le tocó el borde de su manto y fue salva en aquella misma hora. Escuchó a las mujeres, habló con las mujeres, le predicó el evangelio a las mujeres, hizo de la samaritana una gran evangelista en su tierra, pero también confrontó a los fariseos, confrontó a los escribas y les llamó hipócritas. Si alguna vez buscáramos al más grande sembrador de toda la historia, su nombre es Jesucristo. Él es el más grande sembrador que ha pisado esta tierra. Él es el más generoso de todos cuando multiplicó los panes y los peces a los que le escuchaban. Desafió la gravedad caminando sobre el mar. Desafió a los saduceos. Fue el más grande profeta que ha caminado por esta tierra. Salió triunfante como el nuevo Israel al vencer cada una de las tentaciones puestas por el diablo en el desierto. Él es el verdadero Israel. Conoce los corazones de todos los hombres. Y cuando clamaron a Él en aquella oportunidad: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nuevamente: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él respondió con misericordia. Y sus discípulos estaban allí para ver lo grande que es Jesús, lo maravilloso de sus enseñanzas. Él es el pastor de pastores. El poder de su palabra levanta a los muertos, como este hombre Lázaro fue levantado. El mejor predicador durante 3 años se entregó por sus discípulos. Les dio las mejores predicaciones jamás escuchadas. Les interpretó a ellos la ley. Nunca antes había sido interpretada de esa manera. Ha sido el mejor intérprete de las Escrituras. Llamó del olvido, de la penumbra, a 12 hombres. 12 hombres imperfectos y comunes y corrientes: a Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, que estaba sentado ahí al lado del banco de los tributos públicos, a Tadeo, y también llamó a Judas. Les advirtió de la persecución que les sobrevendrían. Les enseñó a quién se debe temer. A Él se le debía temer, a Cristo, el Señor del día de reposo. Pero también les enseñó a orar, les enseñó a comunicarse con el Padre, pero sobre todo, mis amados hermanos, les enseñó a amar. Porque en el capítulo 13, versículo 1 dice: y les amó hasta el fin. Él les enseñó a amar. Él mostró el amor por sus discípulos, para que ellos entonces amaran al prójimo, se amaran entre ellos mismos y amaran a Cristo como debían amarlo. Estos 2 versículos, mis amados hermanos, son muy importantes para los discípulos de Cristo, ya que el tema de nuestro pasaje
Es el mandamiento del amor como distintivo esencial de un verdadero discípulo. Es por eso que es crucial. El mandamiento del amor como distintivo esencial de un verdadero discípulo. El amor los unos por los otros se convertirá en la señal más grande de que somos discípulos de Cristo. Por eso he titulado este sermón, El amor, la señal más grande. Y vamos a estructurar nuestra predicación, analizar dos aspectos, uno en el versículo 34 y uno en el versículo 35. En primer lugar, veremos el mandamiento como novedad. Y es la pregunta que le hacemos al versículo 34. ¿Realmente este mandamiento es nuevo? Y si es nuevo, ¿qué tiene de nuevo? El mandamiento como novedad. Y en segundo lugar, el mandamiento como señal o distintivo. Versículo 35. ¿Es meramente una práctica o es una práctica que se convierte en el distintivo esencial de un verdadero discípulo de Cristo? Esas son las preguntas que le hacemos a los dos versículos y a través de la predicación esperamos responder, que la misma Escritura sea quien responda estas dos preguntas. En primer lugar, el mandamiento como novedad. Algo importante que quiero que entendamos, mis amados hermanos, es que en el versículo 31 Judas había salido de la escena. Versículo 31, capítulo 13. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo de Hombre y Dios es glorificado en él. Es muy importante porque luego de que Judas sale de la escena, es cuando nuestro Señor Jesucristo entonces les da el mandamiento nuevo de que se amen los unos a los otros. Y ya empezamos a ver la importancia que tiene este mandamiento para los que son verdaderamente escogidos por Dios. Así que esta enseñanza se cierra para el pueblo de Cristo. En primer lugar, se cierra para los suyos, porque solamente su pueblo elegido son los que tienen la capacidad de amar como el Señor quiere que amen, por el Espíritu Santo que nos fue dado y que derramó el amor de Dios en nosotros. Es por esa razón que cuando hablamos del amor de Cristo reflejado en su iglesia, es más que lógico, porque solamente la iglesia del Señor tiene la capacidad de reflejar el amor de Cristo los unos por los otros. Ya Judas no estaba presente, ya había salido de la escena. Esto es muy importante analizarlo. Ahora, dos, el término mandamiento que se utiliza aquí no es meramente un mandamiento legal. No es una orden que alguien le está dando a otra persona porque quiere que lo cumpla simplemente, sino que el término mandamiento aquí se puede traducir como precepto. Sí es una obligación que otra persona debe hacer, pero esa obligación va vinculada con el interés del que la ordena. El que la ordena está interesado de que esa persona lo haga porque le va a cambiar su vida. Así que es una norma que Jesús formuló para regular la conducta y la actitud interna de cada uno de sus discípulos. No es meramente una orden, no es meramente una obligación, es algo que cambiaría sus vidas para siempre. Es algo que transformaría sus vidas y desde luego trastornaría al mundo entero. Realmente es nuevo el mandamiento. Acompáñeme a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nos vamos a dar cuenta si el mandamiento realmente es nuevo o no, o en qué es nuevo. Levítico 19, 18. Dice la palabra del Señor: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. En primer lugar, desde este sentido, el mandamiento no es nuevo porque ya lo conocían. Ya el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sabía que debía amar al prójimo como un estándar ya establecido. ¿Y cuál es ese estándar?
como a ellos mismos debían amar al prójimo. Pero también este mandamiento se había convertido en un principio regulador de las relaciones interpersonales entre el pueblo de Israel. Vamos a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 22. Dice la palabra del Señor: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. La muestra del amor al prójimo como principio regulador de relaciones interpersonales en el pueblo era esperar en la justicia de Jehová. Tener la confianza de que el Señor tarde que temprano hará justicia y le dará a cada persona lo que merece. Pero la actitud entonces del pueblo de Israel era de esperar en el Señor. Esa era la retribución que le tenía al prójimo y era un principio regulador. Pero parece ser que ellos lo habían olvidado. Tanto así que para el mismo pueblo de Israel, prójimo tenía que ser otra persona del pueblo de Israel. Y ellos tenían en mente esto: los gentiles fueron creados para alimentar las llamas del infierno. Esta es la concepción tan pobre que tienen los judíos acerca de quién es el prójimo. Es más, dentro de las sectas de los fariseos, muchos de los fariseos creían que prójimo era simplemente otro fariseo y nadie más. Ahora, ¿cómo creen ustedes que trataron a las mujeres? Si tenían poco valor las mujeres dentro del contexto legalista, ¿cuánto menos valor van a tener ahora como prójimo? Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a esta tierra, Él no cumple las expectativas de ninguna de las sectas religiosas del primer siglo. Aquella secta que se levanta diciendo: Señor, vamos y peleemos con las armas, el Señor los desarma porque no les cumple sus expectativas. Aquella secta que dice: Señor, ven y unámonos con el imperio romano y hagamos nuestro reino, el Señor no les satisface sus expectativas. Aquellos que dicen: hey Señor, apeguémonos a las tradiciones y normas que hemos traído durante toda la historia, el Señor no cumple sus expectativas. El Señor hizo la voluntad del que le envió y así glorificó a su Padre. Así que vemos que Él tiene que volver a recordar a su pueblo que deben amar al prójimo como a ellos mismos. Marcos capítulo 12. Versículo 29 al 31. Marcos 12, 29 al 31. Dice la Escritura: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, y ahí está puesto el estándar, como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor debe recordarle a su pueblo que ellos deben amar al prójimo y les recuerda el estándar cómo deben amarlo. Deben amarlo como ellos mismos se aman. Entonces preguntamos, si es un mandamiento que ya era conocido por el pueblo de Israel, que era un mandato y un principio regulador de relaciones interpersonales, ¿cuál es la novedad del mandamiento? ¿Qué es lo nuevo en este versículo? Bueno, lo nuevo es que ahora el mandamiento vincula directamente a la persona de Cristo, como yo os he amado. Ahí está la novedad del mandamiento. Ahora ustedes no se deben amar como han tratado de hacerlo durante todos los años que por ciento han fracasado ya. Ahora ustedes deben amarse los unos a los otros, mirándome a mí como máximo ejemplo de amor. Ahora el estándar del amor es nuestro Señor Jesucristo. Como ven, el estándar se ha crecido más. Si ya era un estándar muy alto, tener que amar a otra persona como a mí mismo ya es supremamente difícil. Ahora, ¿cuánto más difícil será amar a otra persona como tú, Señor Jesús, me has amado a mí?
El estándar es supremamente alto. Por eso el mandato es para su pueblo escogido, quienes por la ayuda del Espíritu Santo tienen la capacidad de amar al otro como Cristo los ha amado. Así que no es lo mismo, en primer lugar, amar al prójimo que amar al hermano. No es igual. Los estándares son diferentes. Amar al prójimo conlleva a un estándar que nosotros ya cumplimos. ¿O cuántos de los que estamos acá no nos amamos lo suficiente como para amar al prójimo? ¿O será que necesitamos pedir ayuda para amarnos más? ¿Será que nos cuesta amarnos a nosotros mismos? No. Cuando nos miramos a un espejo, cuando nos miramos a nosotros mismos, es más, nos amamos más de la cuenta. Todas aquellas personas que tienen algunos complejos porque se aman a sí mismos más de las cuentas. Todas aquellas personas que están padeciendo depresiones, padecen depresión porque tienen mucho amor por sí mismos. Y todas aquellas personas que han pensado en quitarse en la vida, se quieren quitar la vida porque quieren vivir en otro mundo mejor del que ellos viven, y eso se llama amor a sí mismo. Mis amados hermanos, no creamos que nuestros pecados no están vinculados con el amarnos a nosotros mismos. Diría yo, todos nuestros pecados están vinculados porque nos amamos tanto a nosotros mismos que lo reflejamos con uno o con otro pecado, sea cual sea. Ahora el Señor, apelando a esto, dice: entonces, trata al prójimo como tú quieres que el prójimo te trate a ti. Ese es el amor por el prójimo. Trata al prójimo como tú quieres que el prójimo te trate a ti. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando Él pone su propia vida como estándar, entonces ahora debo tratar al prójimo no como yo quiero que Él me trate a mí, sino como Cristo me ha tratado a mí. Y esa es la novedad del mandamiento, mis amados hermanos. Ahora debe ser como Cristo nos ha amado a nosotros. Entonces, ¿qué es el amor? Y esa es la pregunta crucial aquí. Porque estamos hablando de amor, pero ¿qué es el amor? Y les voy a decir qué no es el amor en 2 puntos. Primero, amor no es decir no puedo vivir sin ti. Realmente eso no es amor, eso es amor por mí mismo. Porque yo lo que no quiero es que la otra persona me abandone. 2, amor no es decir te necesito. Eso es amor por mí mismo, pero no es amor por la otra persona como Jesucristo nos lo ha enseñado. Amar no es tan solo decirlo, amar es demostrarlo. Y lo vamos a ver por las Escrituras, el mayor ejemplo del verdadero amor, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Estos textos son muy importantes para comprender lo que es el verdadero amor según las Escrituras. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor no solamente se dice, el amor se muestra. Palabras sin sacrificio son meras palabras. Y el verdadero amor reflejado en la Escritura es que el Señor no le bastó decirle a su pueblo te amo, sino que Él hizo lo que nadie pensaba que Él iba a hacer por ellos: dar a su propio Hijo en rescate por su pueblo. Él no simplemente lo dijo, Él lo demostró. Y lo demostró a través de un sacrificio que hasta el día de hoy ha marcado nuestras vidas. Palabras sin demostración son meras palabras. Busquemos Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9.
Y yo quiero que usted analice el término utilizado, monstruo. En Romanos se usa monstruo, en Primera de Juan se usa monstruo. Es muy importante. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dos elementos, mis amados hermanos, que constituyen el verdadero amor, que es el amor de Dios: el sacrificio y la entrega total. Cuando hablamos de amor sin sacrificio y sin entrega total, nos volvemos supremamente sentimentales. Pero no podemos hablar de amor sin sacrificio y entrega total. Así que amar no es solamente decir y no son solamente palabras. También es una demostración sacrificial y entrega total por el otro. Por eso, ¿cuán daño le hacemos a una persona cuando le decimos, sabes una cosa, Dios te ama? Y comprometemos el amor de Dios de esa manera, porque el día en que esa persona llegase al infierno, esa persona tiene el derecho de hacerle una pregunta a Dios. Y la pregunta es, hey Señor, sácame de aquí porque un día me dijeron que tú me amabas. ¿Saben por qué? Porque el amor no hace nada que se contradiga a sí mismo. Así que aquí podemos ver, mis amados hermanos, que no es tan fácil decirle a una persona Dios lo ama. ¿Por qué? Porque viendo estos textos nos damos cuenta que Dios tomó una decisión inmutable de hacerle siempre el bien a su pueblo a pesar de lo que su pueblo es. Por eso nosotros estamos acá. Así que podemos hablar del amor en términos de decisión inmutable, una decisión que no tiene condición, porque ¿acaso qué vio Dios de nosotros para que se motivara a hacernos siempre el bien? ¿Qué hay en nosotros que llame la atención de Dios? No hay absolutamente nada. Así que podemos decir que el verdadero amor es una decisión inmutable de hacerle siempre el bien al otro, en este caso su pueblo, a pesar de lo que su pueblo es. Y cuando Cristo le dice a sus discípulos, ahora deben amarse los unos a los otros como yo os he amado, Él nos está poniendo un reto grande. Porque nos está diciendo ahora en sus corazones debe permanecer una gran decisión de hacerle siempre el bien a tu hermano a pesar de lo que tu hermano es. Ese es el estándar nuevo. Eso es lo que hace al mandamiento nuevo realmente. Sí que lo necesitarían los discípulos, amados hermanos, ya que horas más adelante nuestro Señor Jesucristo se iba a ir. Él regresaría a casa. Ahora, no solamente eso, sino que el mayor de sus portavoces, el que estaba representando al grupo de discípulos, iba a negar al Señor Jesucristo, le iba a fallar públicamente a Cristo, y no solamente a Cristo, le iba a fallar a los demás discípulos. En otras palabras, todos los discípulos de Cristo fallarían. ¿Y saben qué fue lo único que hizo que los discípulos de Cristo regresaran y se unieran nuevamente? Fue el amor los unos por los otros. Fue el amor el gran vínculo. Fue el amor la gran voz que los volvió a llamar desde los extremos en los que se encontraban después de la resurrección de Cristo. Fue el amor que los une en un solo cuerpo para marchar como un solo ejército a cumplir una sola misión en este mundo. Fue el amor de Cristo en ellos.
Sí que lo necesitarían, mis amados hermanos. Sí que se necesita. Ahora, regresemos a Juan 13. El versículo 35 nos va a mostrar este mandamiento del amor. No solamente es un mandamiento que vincula que la conducta de la persona que lo haga va a ser restaurada o va a ser corregida, sino que también se va a convertir en una forma visible de reconocimiento de que somos discípulos de Cristo. Versículo 35. En esto conocerán todos, y aquí está el mandamiento como señal o como distintivo de los verdaderos discípulos de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis amados hermanos, el amor es la característica, es el distintivo esencial de un verdadero discípulo. Y quiero decir esto, amor sin teología, ¿cómo yo sé que es verdadero amor? Por eso es necesario entonces conocer el amor de Dios a través del estudio de las Escrituras. Es más, cuando alguien pregunta y dice, ¿se necesita teología? Yo le respondo, se necesita escudriñar las Escrituras. Y en el momento en el que una persona escudriña las Escrituras, ya está haciendo teología. Pero ese estudio de las Escrituras y esa teología debe llevarnos a perfeccionar el amor dado por Dios. No puede ser simplemente llenar mi mente de conocimiento, sino que ese conocimiento me debe llevar a mostrar el amor de Cristo hacia mis hermanos. De lo contrario, entonces, el conocimiento lo que va a hacer es envanecerme. Y cuando yo sufro de orgullo y cuando tú sufres de orgullo como cristiano, es porque te hace falta crecer en el amor de Cristo. Y ese es el punto crucial. El amor no se puede separar de la teología, pero la teología sin el amor no se envanece. Así que debemos llevar la línea correcta, estudiar a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, pero que arroje en nuestras vidas el verdadero amor para ser coherentes como cristianos. Y esto no sencillamente será de testimonio interno como pueblo, sino que se convertirá en un distintivo para todo el mundo. Trastornará el mundo entero. Es una sorprendente confirmación, mis amados hermanos, de que somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. Mire lo que dice Tertuliano alrededor del año 200. Pero son sobre todo las muestras de un amor tan noble, las que conducen a muchos a distinguirnos, hablando de la iglesia de Cristo en el siglo II. Ved, dicen, cómo se aman entre sí. Porque ellos son movidos por el bien, no son movidos por el odio. Ved, dicen, ved, cómo están incluso dispuestos a morir unos por otros. Y este es el testimonio de todas las personas en el siglo II que veían a los cristianos, a los discípulos de Cristo caminar por esta tierra. ¿Qué les parece el testimonio? ¿Por qué? Porque en ese tiempo literalmente al pueblo de Dios les tocó poner sus vidas por sus hermanos. Era literal. Ahora, nuestro contexto sí ha cambiado y ha cambiado mucho. Y no es fácil poner la vida por otra persona, no lo es. Sin embargo, el principio fundamental del distintivo debe permanecer por los siglos.
y no puede ser separado por diferencias periféricas entre hermanos. Al contrario, el amor que debe permanecer por los siglos se debe fortalecer en la unidad fundamental que debe tener la iglesia de Cristo. Ese es el distintivo del verdadero discípulo de Cristo, el amor los unos por los otros como hermanos. Y ya bien, si no solamente hay un reto grande en amar al prójimo ya, que podemos resumirlo en los 6 mandamientos últimos de Éxodo capítulo 20, ahora cuánto más reto y se potencializa más el amor entre hermanos basados en esos últimos 6 mandamientos de Éxodo 20. ¿Qué tal entonces? ¿Cómo estamos tratando con nuestra relación horizontal con nuestros hermanos? Si la Escritura dice honra a padre y a madre, ¿cómo debe tratarse entonces la iglesia de Cristo? ¿Cómo nos debemos honrar como iglesia? Como si fuésemos una familia. Si el mandamiento dice no matarás y aún Jesucristo interpretando dice no penséis mal del hermano, ¿cuánto nos cuesta hacer eso? Ahora se potencializa como discípulos de Cristo a guardar estos mandamientos más que antes los unos con los otros. Y así ser fiel los unos con los otros, no hablar de nuestro prójimo, no codiciar lo del otro, lo de nuestro hermano. Todos estos mandamientos, mis amados hermanos, se potencializan ahora que tenemos el amor de Cristo. Si antes teníamos un reto por el solo hecho de ser personas y de obedecerle estos mandatos morales de Éxodo 20, ahora cuánto más, mis amados hermanos, no debemos hacerlo los unos con los otros como el cuerpo de Cristo, unidos por el amor de Cristo que nos ha hecho permanecer hasta el día de hoy. Eso es lo que dice el versículo 35 como distintivo. Y es un distintivo que traspasa fronteras porque dice el texto todos. Y ese todos incluye hasta las personas que no hacen parte de la iglesia de Cristo. ¿Saben una cosa? Esto quiere decir que el amor por la iglesia es una evidencia de que yo he nacido de nuevo. Si alguien acá tiene dudas si es salvo o no, esta es la gran evidencia de tu salvación, si amas a la iglesia de Cristo. Cuando el cristiano nuevo está empezando en estos caminos, él tiene luchas y se hace estas preguntas: Señor, ¿será que tú sí me escuchas? Es que yo he sido un gran pecador. Toda mi vida ha sido manchada de pecado. Vengo a ti, ahora me predican de ti, creo en ti, pero tu palabra dice que perdonaste todos mis pecados. Y me parece tan difícil comprender esto. Un Dios santo como tú dice que me amas y me perdonas mis pecados. ¿Cuál es el problema del cristiano que está empezando? Que quiere entender el amor de Dios. Pero la palabra del Señor no nos está llamando a entender completamente el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque es imposible. Por eso cuando yo aplico la pregunta de la filosofía y se la pregunto a Dios, el por qué, y le digo: Señor, ¿por qué me amaste a mí? Él me va a responder como responde en Efesios 1, 4, 5, según el puro afecto de mi voluntad. Pero cuando aplico de nuevo la pregunta y le digo: Señor, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Saben una cosa? Estos 2 versículos nos están mostrando, mis amados hermanos, que el amor hay que aprenderlo a aceptar. Y lo aceptamos por fe. El amor de Dios para nosotros
No es que lo comprendamos completamente porque no lo vamos a entender, pero sí la Escritura nos dice que a través de la fe podemos recibir los beneficios de Cristo ahora. Y uno de ellos es que Él me amó desde antes de la fundación del mundo, lo cual hace que se entregue totalmente en sacrificio eficazmente por mí. Por eso ahora yo creo que soy salvo, aunque no entienda cómo sucede, acepto su amor por mí. Y ahora ustedes deben aceptar mi amor por ustedes. Es lo que el versículo 35 nos está diciendo. Mis amados hermanos, algunas aplicaciones. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿te consideras discípulo de Cristo? Y no te estoy haciendo esa pregunta a ti para que me respondas con un argumento teológico. A veces me siento cansado de tanto argumento teológico. ¿Eres discípulo de Cristo? Si eres discípulo de Cristo, ¿cómo lo sabes? ¿Será tu capacidad de enseñar? ¿Será mi capacidad de enseñar o de hablar? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabemos como iglesia? Y es una pregunta directa a la vida cristiana. Y si somos discípulos de Cristo, entonces debemos amarnos como Cristo nos amó, a pesar de nuestras diferencias como iglesia local. Mis amados hermanos, su respuesta hoy, sea sí o sea no, no puede afectar el amor como iglesia local. Esto es un texto dirigido a discípulos de Cristo. ¿Cuánta participación tenemos en debates y conflictos que no edifican? ¿Cuánto tiempo gastamos hablando de cosas que no edifican a nadie? Que lo único que hacen es levantar polémica dentro del campo teológico y político. Ser discípulo es más que eso. Les animo a estudiar las Escrituras. Les animo a los muchachos a seguir estudiando, como lo hemos hecho hasta hoy. Pero si esto no nos lleva a perfeccionar el amor, de nada nos sirve. Debemos amar al prójimo, amados hermanos, porque la Escritura lo dice. Debemos tratarlos a ellos como no queremos o como queremos que ellos nos traten a nosotros. Incluye orar por ellos, hacerles el bien a ellos, pero mayormente a los de la familia de la fe, a la iglesia de Cristo. Debemos orar, mis amados hermanos, porque ejercitar el amor los unos a los otros es supremamente difícil. Y más cuando ese amor se debe ejercitar en familia, como esposos, y ambos son cristianos. Debemos orar los unos por los otros para crecer en ese amor, tal como Cristo nos ha amado a nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y si aquí hay una persona que tal vez está por primera, segunda o tercera vez en este lugar,
yo no te puedo decir con exactitud que Dios te ama. Yo no puedo hacerlo. Pero yo sí te puedo invitar a que conozcas el amor de Dios. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿quieres conocer el amor de Dios? Es más, es ese amor de Dios que cuando uno lo recibe, solamente Dios le hace el bien a uno hasta el final, a pesar de lo que somos. Quisieras participar de tan grande bendición y bondad, porque de lo contrario, al no recibir ese amor del Señor, entonces estaríamos de frente contra su propia ira. ¿Quisieras conocer el amor de Dios? Debes creer en el ser que más ha amado sobre la faz de la tierra. Debes creer en el ser que no solamente mostró su amor con palabras, sino con hechos, en sacrificio y en entrega total, y Él se llama Jesucristo. Ven a Él y adóralo a Él.